Chicos y chicas, esta clase va a reemplazar la que perdimos hoy. Bueno, digo hoy porque lo estoy grabando el lunes. Y bueno, yo le voy a buscar unos cuantos ejercicios y yo los voy a resolver aquí para que tratar de ser lo más claro posible, para que no perdamos la tutoría, ya que si mal no recuerdo tienen la clase el jueves, a que sea la prueba. Entonces, vamos a resolver unos cuantos ejercicios y ojalá que quede bastante claro para que estén un poco más preparados para la prueba. Esto lo saqué del Serway, si ustedes igual pueden revisarlo. Tiene bastantes ejercicios, varios ejercicios de prueba los sacan de ahí también, entonces sirve bastante estar estudiando, tener también el solucionario del libro y todo eso. Entonces vamos a hacer este libro, este ejercicio que dice: una pelota se lanzó desde una ventana del piso superior de un edificio. A la pelota se le dio una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo en un ángulo de 20 grados por debajo de la horizontal. Por debajo de la horizontal significa esto de aquí, que por ejemplo trazamos una línea punteada como esta de aquí, y ahí por ejemplo con la dirección de la pelota, que sería esta con la que lo tiran, ahí tendríamos el ángulo, porque normalmente lo teníamos como por acá, pero en este caso no, porque es debajo de la horizontal, entonces está por acá. Eso es como para aclarar. Y este ángulo de ahí es 20 grados. Y ahí dice que golpea el suelo 3 segundos más tarde. Y nos hacen tres preguntas. La primera: ¿a qué distancia horizontal desde la base del edificio la bola pega en el suelo? Después encuentra la altura a la que se lanzó el balón y cuánto tiempo tarda el balón para llegar a un punto 10 metros por debajo del nivel del lanzamiento. Ya, primero para esto tendríamos que descomponer la velocidad para encontrar las ecuaciones. Entonces, vamos a hacer, ya que tenemos que la velocidad es igual a 8 metros sobre segundo, pero nosotros lo que queremos es la velocidad en x. Entonces la velocidad en x va a ser los 8 por el coseno de 20 grados. Porque ya se recuerdan, el coseno es por el ángulo adyacente. Y entonces eso lo podemos meter en la ecuación, ya que tenemos que la posición final va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Ya que estamos en el eje x, aquí no consideramos aceleración porque la gravedad no influye sobre el eje x. Entonces, reemplazando los datos, posición inicial es 0 porque vamos a tomar aquí el 0, y la velocidad inicial que la calculamos recién. Y acá nos dicen que golpea el suelo 3 segundos más tarde. Entonces tenemos que el tiempo son 3 segundos. Entonces aquí por 3. Entonces finalmente nos da que la posición final es 22,6 metros. Esa vendría siendo la pregunta A. Ahora entonces, si hacemos la B, que nos pregunta qué altura tenía el edificio. Lo hacemos de la misma forma, ya que tenemos la ecuación esa ecuación, podemos reemplazar también de nuevo los datos. Ya como hicimos acá arriba lo de la velocidad, podemos volver a hacerlo. La velocidad de ni vendría siendo ahora por el seno, 8 por el seno de 20 grados. Entonces ahora, reemplazando los datos que tenemos, porque aceleración también lo conocemos, que aceleración vendría siendo 9,8 en este caso, metros sobre segundo al cuadrado. En este caso vamos a tomar los positivos para acá. Entonces la aceleración vendría siendo positiva.
Y nuestra velocidad también, porque ya tenía dirección hacia abajo. Entonces en Y también tiene esa dirección. Entonces vamos a tener que nuestra posición final va a ser igual. Posición inicial va a ser 0, porque aquí también vamos a tomar el igual 0. Igual 0 porque no interesa la posición final. Va a ser la velocidad inicial, que ahí ya la tenemos. Por el tiempo, que también lo tenemos. Más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, que son puros datos conocidos, ya que acá también teníamos el tiempo que lo daba en el enunciado. Entonces metemos eso a la calculadora y nos da 52,3 metros. Entonces ahora en la C nos pregunta qué distancia, como a qué distancia llega, no, cuánto se demora en los 10 segundos, en los 10 metros. ¿Cuánto tiempo tarda el balón en llegar a un punto por 10 metros debajo del nivel del lanzamiento? Entonces en este caso, nuestro i final va a ser 10, pero nuestro tiempo no lo conocemos. Entonces, usando la misma fórmula, reemplazamos los datos simplemente. Y ahora con esto habría que encontrar el tiempo, pero lo vamos a hacer con la fórmula cuadrática. Vamos a tirar este 10 restando y esto lo dividimos. Este de aquí viene de ahí. Y usamos la fórmula cuadrática solamente. Que todos deberían saberla, pero igual aquí la voy a dejar por si acaso. Entonces usando esa fórmula, aquí me faltó poner el seno de 20 por t. Ahí sí. Y aquí como es menos, pero acá también tenemos un negativo en el c, simplemente lo estaría sumando. Entonces solamente esto ahora lo metemos a la calculadora y nos quedamos con el resultado positivo. Porque ya que estamos en una fórmula cuadrática, tienen que recordarse que el gráfico de una fórmula cuadrática viene siendo algo así, por así decirlo. Entonces, como que, por ejemplo, si encontramos un tiempo que nos da 0, nos da en dos momentos, pero uno como que es el negativo, como el que pudo haber pasado antes. Porque ya si vamos, por ejemplo, al dibujito que hice acá, es como si hubiera sido un tiempo por acá atrás, como antes de lo que pasó. Pero en este caso ese tiempo no nos importa. Entonces lo voy a calcular ahora. Y esto nos da un tiempo total de 1,18 segundos. Y ahí estaría resuelta esa pregunta. Y igual si es que no lo entendieron muy bien, pueden volver a repetirlo. O no sé, pueden verlo cuantas veces sea. Pero este ya es igual un ejercicio que debería ser más o menos fácil porque igual es bastante corto. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente que lo traigo aquí. Este ya es un ejercicio solo con letras.
En este caso no vamos a encontrar ningún número exacto. Entonces ya igual sirve un poquito más porque igual probablemente en el control les van a poner un par o un ejercicio con solo letras. Entonces dice así. Un bombero a una distancia D de un edificio en llamas dirige un chorro de agua desde una manguera en un ángulo teta, teta inicial, sobre la horizontal, como se muestra en la figura. Esto era lo que les decía delante. En este caso, ahí es sobre la horizontal. Por ejemplo, ya cuando está acá, es bajo la horizontal. Ya, dice si la rapidez inicial del chorro es V inicial, ¿en qué altura h el agua golpea el edificio? En este caso, D y V son datos conocidos. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que dejar un resultado que solo tenga datos conocidos. Entonces, primero vamos a empezar por la descomposición de la velocidad, que es como lo primero que se hace en estos casos de ejercicios en dos dimensiones. Entonces, tenemos que v en x va a ser igual al coseno de teta por la velocidad inicial. Y en vi va a ser igual el seno de teta por la velocidad inicial. Todos esos datos son datos conocidos. Teta, velocidad y la distancia. Entonces ahora podemos armar la ecuación de la posición. La posición en x, que vendría siendo velocidad inicial en x. En este caso, el x inicial es 0, porque aquí vamos a tomar el x igual 0. Y el d viene siendo, y el x final viene siendo d. Entonces reemplazando los datos que tenemos, d es igual, aquí ya tenemos la velocidad en x, vi por el coseno de teta por t. Y en este caso podemos despejar el t, que es como que lo que no importa porque es lo único que no conocemos. Eso lo vamos a hacer para reemplazarlo en la ecuación del y. Entonces dividimos por la velocidad y nos queda t igual d dividido la velocidad inicial por el coseno de teta. Eso solo con la fórmula de la posición final de el x. Con ese sale eso. Y reemplazamos los datos que tenemos. Y el tiempo nos queda. Estos datos de aquí son conocidos, porque te lo está dando el enunciado. Entonces ahora hacemos en y. Y podemos reemplazar el tiempo, que es lo que nos estaría faltando ahí. Entonces, y nuestro i final vendría siendo h, que h es lo que nos están preguntando. Entonces reemplazamos acá. Nuestra posición inicial es 0, nuestra velocidad la conocemos también. Y el tiempo que habíamos reemplazado antes y aquí menos, porque la aceleración es menos g, nos queda g medios por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí nos queda que h es igual a la velocidad en i sobre la velocidad en x por d menos g por d cuadrado. Aquí el cuadrado simplemente se distribuye para adentro. Esto dividido en 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta. Y aquí podemos ver que podemos simplificar la velocidad. Y tenemos, esto ya si es que no lo saben o deberían saberlo, que seno de un ángulo dividido en el coseno del ángulo es la tangente de ese ángulo.
Y entonces nos queda que el h viene siendo la tangente de teta por d menos g por d cuadrado, g la gravedad de la distancia que estábamos, dividido en 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta. Y entonces esa vendría siendo nuestra expresión de h, que solo tiene datos conocidos. Y aquí igual ustedes pueden como verificar así como a la rápida, viendo si les da bien en temas de unidades. Porque en este caso, por ejemplo, tangente solo es un número. Distancia está en metros. Y aquí, por ejemplo, si hacemos el análisis de este término de aquí, tenemos que la gravedad, ¿qué unidad está? En metros partido sobre segundo al cuadrado. Entonces, y está multiplicado a distancia al cuadrado, que son metros al cuadrado. Y esto está dividido en 2 es un número. Y la velocidad inicial, la velocidad es metros sobre segundo. Y como está al cuadrado, nos queda todo al cuadrado. Y el coseno también es un número. Y aquí esto ustedes lo pueden hacer a la rápida solo para ver si el resultado les dio bien, si es consistente en temas de medida. Entonces aquí en este caso los segundos se van con esos segundos, estos metros se van con esos metros, y nos dan como resultado metros. Entonces aquí tenemos metros menos metros, lo que está muy bien en temas de dimensiones. Traje otro ejercicio más, que este ya un poquito más largo. Igual ustedes en caso de, si es que lo vean mañana o antes del jueves, traten de pausar la grabación y hacerlo ustedes mismos primero para ver si después llegan a lo mismo, porque es mejor como que ustedes traten y después ver el desarrollo que tienen, porque ahí les sirve, yo encuentro que sirve más para aprender. Y bueno, a mí como que siempre me funcionó un poco más eso, como yo hacerlo y después en caso de no llegar, uno se da cuenta en qué se equivocó. Entonces les recomiendo que ustedes traten de hacerlo primero y después vean el desarrollo. Ya este ejercicio es ya un poquito más largo, tiene un poco más de enunciado, un poquito más de desarrollo, pero tampoco no es demasiado difícil que digamos. Ya dice así: un patio de juego está en el techo plano de una escuela, 6 metros arriba del nivel de la calle, como muestra la figura de aquí. La pared vertical del edificio tiene una altura h igual a 7 metros de alto y forma una barda de 1 metro de alto alrededor del patio. Esto de aquí vendría siendo esto de aquí que estoy remarcando acá. Y dice que una bola cae en la calle y un peatón la regresa lanzándola en un ángulo de teta igual 53 grados. Este teta de aquí vendría siendo 53 grados sobre la horizontal, a un punto D igual 24 metros, que está a 24 metros de distancia. Este de aquí vendría siendo 24 metros desde la base de la pared del edificio. La bola tarda 2,2 segundos en llegar a un punto vertical sobre la pared y nos piden: encuentre la rapidez a la que se lanzó la bola. Determine la distancia vertical sobre la que libra la pared y encuentre la distancia desde la pared al punto en el techo donde aterriza la bola. Entonces, lo primero que podemos encontrar vendría siendo la velocidad, porque esto de aquí podemos descomponerlo, ya que tenemos una velocidad inicial que no la conocemos y el ángulo sí. Entonces tenemos que la velocidad inicial en x vendría siendo esa velocidad inicial por el coseno de 53. Entonces ahora tenemos la fórmula en x,
y reemplazamos los datos. Nuestro x final ya lo conocemos. Bueno, nos dice acá arriba que tarda 2,2 segundos en llegar a un punto vertical, que llega como aquí. Como que ahí se demora 2,2 segundos. Entonces, nuestra distancia final la conocemos, que es aquí, justo 24 metros. Y reemplazamos. Tenemos que nuestra posición inicial es 0 porque aquí nosotros tomamos nuestro x igual 0. Y más la velocidad inicial en x por el tiempo. Y el tiempo también lo conocemos ya que dice acá 2,2 segundos. Entonces ahora podemos despejar la velocidad. Nos queda 24 dividido en 2,2 por el coseno de 53. Eso lo metemos a la calculadora y nos da un total de 18,1 metros sobre segundo. Esa vendría siendo nuestra velocidad inicial y vendría siendo la pregunta A. Ahora en la B nos dicen: determino la distancia vertical sobre la que libra la pared. Como a qué distancia estaba aquí, por ejemplo, un h'. Igual el h lo conocemos, que son 7 metros. Y sabemos la velocidad inicial, entonces podríamos hacer la fórmula en x, que sea en y. Ya que tenemos gran mayoría de los datos, podemos saber qué distancia total llegó aquí como un h mayúscula. Entonces podemos como encontrar ese h mayúscula. Ya que tenemos la fórmula y final igual al inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Nuestro y final no lo conocemos y le vamos a poner h. La velocidad inicial es, que saber la posición inicial es 0. Velocidad inicial no la expresé, pero vendría siendo velocidad inicial por el seno. Por el seno de 53. Esa vendría siendo nuestra velocidad inicial en y, por acá. Velocidad en y, porque la de acá, velocidad en x. Entonces nuestro h vendría siendo la velocidad inicial por el seno de 53 por el tiempo, que también lo tenemos, que vendría siendo menos un medio por 9,8, que es la gravedad, por 2,2 al cuadrado. Esto lo metemos a la calculadora y nos da un total de 8,13 metros. Pero este vendría siendo el h grande, el h mayúscula. Nosotros lo que estamos buscando es ese h chiquitita, h'. Tenemos que h viene siendo nuestro h normal más h'. Pero nosotros queremos h', entonces h' viene siendo h menos h mayúscula menos h minúscula. Y esos dos datos los tenemos. Entonces sería 8,13 menos 7. Porque acá teníamos que el h minúscula eran 7 metros. Entonces h' vendría siendo 1,13 metros. Ya la otra pregunta. Encuentre la distancia desde la pared al punto en el techo donde aterriza la bola. Que encontremos esta distancia de aquí. Pongámosle x. Ya del cálculo anterior, de este de aquí,
Porque aquí nosotros como que podemos saber a la altura h a la que llega, teniendo la distancia. Entonces nosotros queremos saber la distancia, por ejemplo, ya si esto como que lo movemos un poquito para acá y lo vemos así, esto es con el ejercicio anterior, como que en este mismo cálculo podemos llegar a eso mismo. Nosotros podemos llegar a eso porque vamos a tener ese x. Pero me estén siguiendo porque esto igual es bastante clave. Porque con ese mismo desarrollo nosotros haríamos esto mismo que hicimos acá para volver a llegar a esto de acá. Entonces, nuestro D vendría siendo nuestra distancia final. Como ya final de a donde llega, incluido con este D de aquí, más esto de acá que vendría siendo nuestro X. Entonces, en base a eso, el ejercicio anterior, nosotros podemos usar esa misma fórmula porque nos relaciona la altura a la que llega y también la distancia a la que está. Como que nos mezcla en el eje X y el eje Y. Entonces eso podemos meterlo ya en la fórmula, pero también otra cosa, ya que dice que aquí, esto de aquí estaba a 1 metro. Y aquí teníamos el H, ¿cierto? El H era a la distancia a la que llegaba, en el eje Y. Entonces en nuestro caso, nuestro H vendría siendo los 7 metros menos el 1 metro, que nos da 6 metros. Entonces nuestro H de aquí, esto de aquí vendría siendo 6 metros. Entonces ese H nosotros tendríamos que usar en nuestra fórmula. Entonces ya que teníamos esta fórmula de aquí, yo la voy a escribir. Es la misma fórmula de delante, solo que está un poco más ordenada. Está con algunas letras cambiadas, pero es lo mismo. Entonces nuestro X final no lo conocemos. Nuestro Y final sí lo conocemos. Velocidad lo conocemos. El ángulo también y la gravedad también. Entonces reemplazamos. Estaríamos teniendo eso. Entonces ahora, si lo desarrollamos un poco más, nos queda. Ya esto ustedes lo pueden hacer con más calma, pero aquí yo solo lo voy a dejar expresado. Como con todos los resultados entre medio, aplicando la tangente, coseno y todo eso. Entonces tendríamos 0,0412 por x final al cuadrado. Este vendría siendo el resultado de acá. Ustedes igual pueden comprobarlo. O mejor lo voy a comprobar al tiro. Es que pasa que yo estoy viendo el solucionario del Serway. Entonces ahí como que se salta varios pasos. Pero yo igual trato de explicar todo lo mejor que puedo. Entonces por eso como que de repente como que llega y tira de esos resultados.
A ver, aquí igual como que no me da un resultado muy exacto igual a ese. Ah, no, yo la embarré aquí, es que era al cuadrado. Yo lo dejé normal, por eso. Perdonen chiquillos si soy un poco lento en este caso, pero es como solo para estar más seguro. Ya, sí, da eso. 0,0412 por x final al cuadrado, que es lo que estamos buscando. Sería menos tangente de 53 que da 1,33 x final más los 6 que tenemos allá, igual a 0. Entonces de nuevo nos queda una cuadrática, ya que tenemos la misma fórmula. Usando esa misma fórmula, entonces reemplazamos. Entonces esto lo metemos a la calculadora. Solo lo metemos a la calculadora, pero nos da dos resultados positivos en este caso. Entonces nos da un x final 1, que es 26,8 metros, o un x final 2, que vendría siendo 5,44 metros. Bueno, y ustedes igual tienen que usar un poco la lógica, porque ya si nos vamos de nuevo al enunciado, nos dice que estaba a una distancia de 24 metros. Entonces ahí ustedes en caso de tienen que preguntarse cuál de estas dos posiciones usar. O esta o esta. No puede ser el 5, porque nosotros ya teníamos que había una distancia de 24 metros antes. Entonces como que nuestra distancia para allá no puede ser menor. Entonces en base a eso nosotros usamos esta posición de acá. Y yo aquí le había llamado X. X a esta distancia. Y tenemos que nuestro X final vendría siendo los 24 más X. Y que nuestro X vendría siendo nuestro X final menos los 24 metros. Entonces vamos de nuevo acá. Nuestro X vendría siendo nuestro X final 1 menos 24 metros. Nuestro X final 1 lo tenemos ahí. 26,8 metros menos 24 metros. Y nos da un total de 2,79 metros. Y entonces finalmente en base a eso tenemos que la distancia que estaba aquí a la que llegó la pelota son 2,79 metros. Igual este cálculo de acá fue igual como bien sacado del bolsillo porque lo usamos del ejercicio anterior. Pero ustedes ya en ese caso tienen que hacer todo el sistema de ecuaciones y todo eso, lo mismo que hicimos acá. Aunque si se dan cuenta no es demasiado largo. Pero lo mismo que está acá y ustedes como que llegan y lo implementan. Porque si ven aquí simplemente están usando el ángulo de tiro y la distancia y la velocidad inicial. Que son tres datos que no deberían ser demasiado difíciles de conseguir. Y el H, entonces, por ejemplo, ahí desarrollan todo, tienen como todos esos elementos incluidos en solo una ecuación. Y igual yo les voy a mandar
les voy a mandar este desarrollo y también les voy a mandar un link, eso sí, del video porque yo lo voy a subir a YouTube y ahí se los voy a mandar a ustedes porque así es un poco más fácil que andar mandándolo por Drive o todo eso. Entonces espero que haya quedado todo claro. Yo traté de ser lo más explícito que pude, explicarme lo mejor que pude también. Entonces nos estamos viendo y que les vaya súper en la prueba. Hasta pronto.